Toda guerrilla necesita armas, y conseguirlas no es tarea fácil. La venta al por mayor de armas y municiones está reservada para los estados. Solo los gobiernos pueden comprar en el mercado internacional. Los grupos insurgentes, en cambio, tienen dos caminos para abastecerse. O bien las roban, o las negocian con traficantes en el mercado negro. La guerrilla del M-19 hizo ambas cosas. Los guerrilleros del M-19 volvieron a sorprender al país con sus audacias. En la víspera del Año Nuevo, se robaron cerca de 5.000 armas de uno de los arsenales más resguardados del país, el Cantón Norte de Bogotá. Llegaron hasta el cantón. A finales de 1978, una unidad de esa guerrilla cavó subrepticiamente un túnel de 80 metros que desembocaba en un galpón del Cantón Norte, una bodega donde se almacenaba un importante arsenal del ejército. Para no despertar sospechas durante los 70 días que duró la excavación, los guerrilleros se escondieron tras la fachada de una familia normal del barrio Usaquén. Las festividades de fin de año coincidieron con el momento en el que los topos del M-19 llegaron hasta el depósito. Entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, robaron unas 5.000 armas. Tan pronto se hizo público que la guerrilla había hurtado armamento del propio Ejército Nacional, el presidente Julio César Turbay y las fuerzas de seguridad iniciaron una cacería. Una buena parte del botín fue recuperado y centenares de guerrilleras y guerrilleros fueron capturados, vejados y encarcelados. Y así pues, el primer camino explorado por el M-19 para nutrir su arsenal, el robo, no tuvo el efecto deseado. Quedaba el tráfico ilegal de armas. En 1981, el jefe máximo de esa guerrilla se propuso contactar a un contrabandista en África o Europa para negociar la compra de 1.000 fusiles. Para traerlos hasta Colombia, comprarían, también, un buque de segunda que navegaría sigilosamente por el Atlántico hasta una playa inhóspita del Caribe colombiano. Desde allí, un convoy de la guerrilla desembarcaría la carga, la escondería en huacas y, después, la internaría por ríos y carreteras hasta repartirlas entre los diversos frentes del M-19. Pero a esa operación le hacía falta un aliado poderoso, uno que controlara mares y radares, uno que pudiera escabullirlos entre los miles de barcos mercantes que a diario surcan el Caribe. 2 años después del robo al Cantón Norte, el gobierno de Julio César Turbay volvería a padecer las operaciones traviesas de la guerrilla, pero esta vez en un plano más complejo, el de una operación internacional de tráfico de armas. Una operación, además, que según sospechas fundadas venía con la bendición del gobierno de Panamá, un amigo silencioso del M-19. Bienvenidos y bienvenidas a Desclasificados, un podcast de la no ficción sobre historias ocultas en los archivos. En cada episodio rebuscamos en carpetas engavetadas y removemos documentos oficiales para descubrir joyas enterradas por el paso del tiempo, piedras preciosas en forma de secretos, anécdotas curiosas o casualidades de la historia con mayúscula. Soy Víctor Cabezas. En este capítulo les vamos a contar la historia de varios documentos que revelan la incomodidad del gobierno de Colombia frente al apoyo que recibía el M-19 por parte del gobierno panameño. Esos papeles, inéditos hasta hoy, dan cuenta de la molestia del gobierno de Colombia por el aparente beneplácito que el Estado panameño le otorgó al M-19 para que transportara un cargamento de armas con destino a Colombia, su propio barco, uno llamado el Carina. Episodio 3. El Carina. El M-19 era un grupo insurgente fundado por disidentes de las FARC. Según ellos, el estilo y la sustancia de esta guerrilla marxista y comunista no estaban a tono con lo que el país necesitaba. Animados por la desazón de esa primera aventura rebelde, el M-19 promovía, más bien, la profundización de la democracia y la justicia social. ¡Que nuestro país sepa que con dignidad derrotaremos a los enemigos de Colombia y a los enemigos de la paz! El M, como se lo conocía, nació como una insurgencia urbana cuyos bastiones estaban en las universidades y en la juventud letrada.
Sus golpes más importantes no eran militares, sino publicitarios. Diseñaban planes que impactaban en los titulares, ganaban relevancia por la espectacularidad de sus operativos. Eso los llevó a identificarse como una agrupación de propaganda armada, que se complementaba con actos delictivos típicos de una organización insurgente: secuestros, ejecuciones, robos. A fines de los 70, esa guerrilla incipiente buscaba armas y amigos poderosos. En esa búsqueda se encontraron con el dictador de Panamá, un militar de origen campesino, popular por su discurso nacionalista, afincado en el rechazo del dominio de Estados Unidos sobre el canal. Que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una bandera, una estrella, a la bandera de los Estados Unidos. Se llamaba Omar Torrijos, conocido como el hombre fuerte de Panamá. El hombre era conocido también por ser hospitalario con líderes de las guerrillas centroamericanas, con las que simpatizaba. Por eso, el comandante del M-19, Jaime Bateman, quiso conocerlo. Por aquellos años, Gabriel García Márquez era un público defensor de las ideas de izquierda y de quienes se rebelaban contra los regímenes dictatoriales que afloraban en toda la región. Por sus conexiones políticas e intelectuales, hacía las veces de lobista en favor de políticos y artistas que huían de las persecuciones. En paralelo a sus gestiones humanitarias extraoficiales, García Márquez simpatizaba con el M-19 y en particular con su comandante máximo, Jaime Bateman Cayón. Los dos estaban hermanados por su origen caribe y desde que se conocieron hubo buena química entre ellos. Esa cercanía llevó a García Márquez a aceptar servir de puente para que Bateman se reuniera con Omar Torrijos. Con él, García Márquez cultivaba una amistad entrañable. Alguna vez definió a Torrijos como un hombre cruce de mula con tigre. El jefe de Estado de Panamá aceptó la propuesta de García Márquez de reunirse con el comandante del M-19. El primer acercamiento, sin embargo, no sería con Torrijos directamente, sino con un delegado suyo que viajaría a Bogotá para el encuentro. Al aceptar la propuesta, el presidente, entrado en tragos, sacó un billete de $1 frente a García Márquez, lo partió y le entregó la mitad para que él se lo diera al representante del M-19. Cuando éste se reuniera con su emisario, la unión perfecta entre las mitades del dólar sería el santo y seña para identificar que estaban en confianza. Los buenos oficios del escritor rindieron frutos. Jaime Bateman y Torrijos congeniaron desde el principio. Fueron mutuamente entusiastas del estilo y del trabajo del otro. El líder panameño había quedado encantado con Bateman, al punto que, al término de la primera reunión con él, mandó a llamar al jefe de inteligencia militar, el teniente coronel Manuel Noriega, y le instruyó que apoyara a Bateman. Esta buena química entre los dos líderes se tradujo en un apoyo soterrado del gobierno panameño a los planes del M-19. En no pocas ocasiones, cuando algún militante de esa guerrilla tenía que salir de circulación por tener a las autoridades respirándole en la nuca, Panamá ofrecía su buen resguardo. El propio Bateman se convirtió en visitante asiduo del país centroamericano. Allí pasaba largos periodos. Era tal el aprecio que el M-19 le profesaba a Torrijos que en marzo de 1981 decidió confiarle la custodia de su símbolo más preciado, la espada de Bolívar que habían robado hacía 7 años. 4 meses después de que la espada llegara a Panamá, Omar Torrijos falleció en un accidente aéreo, justo cuando el M-19 más lo necesitaba, pues para entonces estaba afinando los últimos detalles para la compra de un importante cargamento de armas en el mercado negro. Para fortuna del M, tras la muerte de Torrijos, el apoyo soterrado del gobierno panameño se mantuvo. El presidente de entonces, un señor llamado Arístides Rollo, sabía de la simpatía que su mentor y padrino le tenía al M-19, y por eso la cooperación silenciosa continuó. El M-19 contaba con $1 millón para comprar unos 1,000 fusiles y municiones. Este presupuesto fue descubierto por Germán Castro Caicedo, un periodista que cubrió extensamente la operación y escribió un libro al respecto. Según él,
La guerrilla habría obtenido este dinero del rescate que se pagó por la liberación de un grupo de diplomáticos secuestrados por el M-19 en la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. La investigación hecha por Castro Caicedo explica que la compra se concretó en junio de 1981 en el puerto de Hamburgo, en Alemania. Federico, un guerrillero que hizo las veces de encargado de adquisiciones, cerró el trato con un contrabandista que le ofreció 1.000 fusiles FALP y FAP de fabricación belga. Eran armas robustas, confiables, sencillas de reparar y con un mercado bien abastecido de repuestos. Este arsenal reemplazaría las viejas escopetas, carabinas artesanales y revólveres con los que el M-19 combatía. El contrabandista también consiguió un viejo buque de río que luego de navegar por 20 años estaba atracado en el puerto, inmovilizado por el vencimiento de su matrícula. 2 meses después de que Federico iniciara la búsqueda del buque y de las armas, el comandante del M-19 recibió la noticia de que el negocio estaba cerrado. La guerrilla ahora tenía su propia nave, el Carina, así lo bautizaron. Con las armas y el barco, el plan podía empezar a andar. Una parte de los fusiles y las municiones fueron cargadas en Hamburgo, desde donde el Carina zarpó con dirección al norte de África, donde recogerían la carga restante. De ahí navegarían con dirección al Caribe colombiano y despacharían las armas en varias tandas para evitar el riesgo de que todo el botín se perdiera ante una captura. La primera parada sería en el Golfo de Urabá, en la costa atlántica de Colombia. Allí, a 50 metros de la playa, en una isla, anclaría temporalmente el Carina para entregarle 200 fusiles a las FARC. Según el plan, una lancha rápida bien dotada de guerrilleros bajaría el armamento, lo llevaría hasta la isla Pinos y desde ahí una avioneta internaría las armas en las selvas de Colombia. Esa primera descarga, sin embargo, falló. Cuando el Carina se aproximó al punto pactado, no encontró la lancha de las FARC. Se quedaron esperándolos unas horas. Al final, ante el riesgo que representaba estar merodeando sin rumbo fijo y con un cargamento de contrabando ilegal, decidieron partir hacia el puerto de Colón, en Panamá. Al día siguiente se sabría que sus colegas de las FARC no cumplieron la cita porque su lancha explotó y porque temieron que las autoridades les tendieran una trampa al bajar los fusiles de la isla. Ya en tierra firme, en Colón, frustrados por el desembarque fallido, el capitán y la tripulación se rebelaron. Se echaron a beber y se negaron a regresar al Carina hasta que se les pagara una semana más de salario y se les diera una perspectiva clara sobre su futuro en la operación. Y así, con la tripulación en huelga y los planes desmoronándose, aquel barco con 400 toneladas de armas flotaba atrevido y amenazante frente a uno de los puertos más transitados del mundo. Tras completar 5 días navegando en aguas cerca a Colón, una lancha guardacostas interceptó al Carina. 5 oficiales abordaron el buque, revisaron los papeles y preguntaron por la carga. Llevaban harina de pescado desde Aruba hacia Perú, declaró un guerrillero. Las autoridades inspeccionaron la cubierta y se marcharon. Por esta vez salieron bien librados, pero no podían tensar más ese hilo de suerte. Eso lo sabía el comandante de la guerrilla, Jaime Bateman. Él, que supervisaba la operación desde algún punto entre el puerto de Colón y la ciudad de Panamá, hacía malabares para rediseñar el plan maltrecho y llevar al Carina a buen puerto. Al mismo tiempo, el comandante del M-19 seguía activo, consolidando alianzas en la política local. A fines de septiembre de 1981, con ese buque repleto de armas y surcando las aguas panameñas, la correspondencia cruzada entre la Cancillería colombiana y la Embajada de Panamá registró un primer impasse. Se trataba de un reporte del embajador colombiano Luis Ordóñez sobre el Congreso de la Federación de Estudiantes de Panamá, la FEP, una organización de izquierda conocida por apoyar a las guerrillas centroamericanas. El embajador Ordóñez alertó que en aquel mitin se ensalzó la imagen del M-19 y entre arengas comunistas, los líderes estudiantiles leyeron un comunicado de Jaime Bateman agradeciendo a la FEP y al pueblo de Panamá por su apoyo continuo.
Pero eso no habría levantado las alertas del gobierno colombiano si no hubiera sido porque en la tribuna de asistentes estaba el mandamás de las Fuerzas Armadas, el coronel Manuel Noriega, y el mismo presidente Arístides Royo. La Cancillería de Colombia expresó su preocupación por lo ocurrido. La presencia de altos representantes del gobierno panameño en un mitin político en el que se honró a un grupo beligerante con el Estado podría implicar una intromisión en los asuntos internos de Colombia, además de ser un acto poco amistoso. El gobierno de Panamá se defendió indicando que aquel congreso no era un acto oficial del Estado. Dijo también que la Federación de Estudiantes era una organización de carácter privado y que la presencia de Noriega y el presidente panameño nada indicaba sobre sus simpatías. El asunto quedó ahí, archivado como una simple nota de protesta. A la par de este primer traspié diplomático, el M-19 terminaba de diseñar el nuevo plan para el Carina, siguiendo aquella máxima de no poner todos los huevos en la misma canasta. La guerrilla había comprado un segundo buque en San Andrés. El zar, como lo bautizaron, ya había zarpado y estaba buscando al Carina. El buque se había movido hacia aguas costarricenses. Allí, en mar abierto, el zar se encontró con su hermano mellizo. Tras el acercamiento, un grupo de guerrilleros trasladó una parte de las armas del Carina al zar. Ambos navegarían en direcciones opuestas. El Carina regresaría a Panamá. Su carta de navegación planeaba cruzar el canal para llegar al Pacífico. Atracaría finalmente cerca de las costas del Chocó, en Colombia. Allí lo esperaría una cuadrilla de guerrilleros para desembarcar las armas y esconderlas en unas caletas que ya estaban construidas. El zar, en cambio, seguiría su rumbo hacia el Caribe, anclaría cerca del pueblo de Dibuya y descargaría las armas para luego ser transportadas hacia el sur en un avión. Para cumplir esta meta, el M-19 contactó a un contrabandista de La Guajira, un hombre al que le decían Venancio. Él organizó el operativo. Una vez que el zar anclara frente a Dibuya, una cuadrilla de los colaboradores de Venancio navegaría en bongos marimberos hasta la embarcación. Ya frente al zar, bajarían los bultos con armas y municiones. Los embarcarían en sus balsas artesanales y las llevarían a tierra para trasladarlas hacia una pista clandestina. Allí serían embarcados en un avión que despegaría hacia la selva del Caquetá, al sur de Colombia. ¿Y el avión? De eso no se encargaría Venancio. El M-19 tendría que conseguir una nave de carga y hacerla aterrizar en una pista improvisada. Y tendría que hacerlo rápido. Luego de entrevistarse con expertos en Panamá, la guerrilla definió que, por la carga, la dimensión de la pista, el destino y el tiempo disponible, necesitarían un Curtiss C-46, un avión de carga usado en la Segunda Guerra Mundial, conocido por su versatilidad para aterrizar en pistas improvisadas. Aeropesca se llamaba la empresa que operaba uno de estos aparatos en Colombia. Por eso, tan pronto el comando determinó que ese era el avión ideal, un guerrillero se presentó en las oficinas de la aerolínea en Medellín para pedir una cotización. Dijo ser un empresario del sector eléctrico y expresó estar urgido por transportar 4 toneladas de carga desde Barranquilla hasta Bahía Solano, en el Chocó. El gerente de Aeropesca lo atendió y le mostró una foto del Curtiss. Pese a que era el ideal, no estaba disponible. Andaba volando por el Amazonas. El guerrillero le ofreció pagarle por adelantado y encimarle un extra por la premura. El gerente mordió el anzuelo y suspendió los planes de vuelo del Curtiss para enrumbarlo hacia Barranquilla, tal como quería el supuesto empresario. La mañana del miércoles 21 de octubre de 1981, el avión alistaba sus motores para partir temprano del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. A bordo estaban por Aeropesca el capitán, el copiloto, el gerente y 2 mecánicos. Por la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, 4 supuestos técnicos, 2 mujeres y 2 hombres. A eso de las 6 de la mañana, el avión despegó. En la cabina había tensión. Los integrantes del M-19, tras la fachada de técnicos eléctricos, iban armados con granadas y pistolas. Una hora después de la partida, 4 guerrilleros encañonaron al capitán, desplazaron de su silla al copiloto
le ordenaron declarar la emergencia por una supuesta falla de motor y le dieron las instrucciones del nuevo plan de vuelo. La torre de control intentó retomar el contacto con el avión, pero al no conseguirlo lo declararon perdido y activaron los procedimientos de búsqueda. Pero ese aparato no estaba perdido. Iba camino hacia una pista clandestina cerca de Dibuya. Alrededor de las 9 de la mañana, el Curtiss tocó tierra agresivamente. Venancio, acompañado de una cuadrilla de ayudantes, inició la carga de las toneladas de armas y municiones que venían desde África y Europa. El capitán, mientras tanto, veía con preocupación la forma desenfrenada con la que Venancio y su equipo subían carga al Curtiss, como si la bodega fuera un pozo sin fondo y sus motores no tuvieran límites para la elevación. Hacia la 1 de la tarde, no le cabía una caja más. Por la sobrecarga, el comandante dudaba que el avión despegara. El manual advertía que era imposible, pero en ese punto ya no había vuelta atrás. Tendría que elevarse o tendrían que estrellarse en el intento. Con el piloto agitado y los relojes del panel de control temblando en las zonas rojas del tacómetro, rozando los últimos metros de la pista, el viejo Curtiss se elevó como entregando el último aliento. Surcaron los cielos a mínima altura para evitar ser detectados por los radares. 3 horas más tarde, la espesa selva del Amazonas apareció en el horizonte y con ella, la búsqueda de un lugar para aterrizar. La pista que el M-19 había definido era corta, inviable para aterrizar. Empezaron, pues, a dar vueltas tratando de identificar alguna pista clandestina. Mientras todos buscaban algún claro entre la tupida selva y otros discutían un cambio de planes, el capitán veía que el combustible bajaba a niveles críticos. No había tiempo para más teorías. Tenían que aterrizar donde fuera ya. Los gritos se tomaron la cabina y de pronto una larga y ancha pista se presentó como un milagro. Era un caudal de agua de 130 kilómetros que nace en la cordillera oriental, cerca de la ciudad de Florencia, y desemboca en el río Caquetá. Su nombre, el río Orteguaza. En 30 segundos, el capitán hizo los cálculos y acuatizó. Mientras el agua entraba a la cabina y el avión empezaba a ser llevado por la corriente, los guerrilleros trataban de asegurar las cajas. Finalmente, cuando el capitán sintió que el avión se había estabilizado, sacó el tren de aterrizaje y ancló el aparato en el fondo del río. Sin heridos y con el Curtiss bien estancado, los guerrilleros se acercaron a un pequeño rancho en la orilla y le pidieron al dueño que les preparara unas gallinas para cenar. La desaparición del avión de aeropesca y su posterior acuatizaje en el río Orteguaza, el Caquetá, activó a las agencias de seguridad del Estado colombiano. Una foto de un soldado del ejército parado con un fusil en la mano sobre el ala izquierda del avión, flotando sobre el Orteguaza, fue noticia en la prensa de aquellos días. El periódico El Tiempo reportó que las autoridades hallaron el Curtiss con el agua en las ventanillas y a punto de hundirse, pero no realizaron ninguna captura. Las versiones recabadas por las autoridades dieron cuenta de que los secuestradores habrían huido en canoas. Entre los objetos recuperados, la Armada Nacional halló varias cajas con rastros de armas y municiones, con un identificativo del puerto de Colón, en Panamá. Esto reavivó las sospechas sembradas en la fugaz crisis por el Congreso Estudiantil, en el que las más altas autoridades panameñas vieron impasibles el ensalzamiento de una guerrilla colombiana. Tras el hallazgo de las cajas, las cancillerías de ambos países coordinaron una reunión reservada. Arístides Rollo, el presidente, y Manuel Noriega, el jefe militar de Panamá, recibieron al embajador de Colombia y al vicecanciller en su despacho. Según un acta de la reunión, inédita hasta ahora, el presidente le aseguró a la comitiva colombiana que el avión de aeropesca no había partido de Panamá. Confesó, también, el escaso control que tenían sobre las embarcaciones que pasaban por el canal. El embajador se quejó por la insuficiente cooperación que Colombia obtenía de la Guardia Nacional panameña, lo que facilitaba actos de contrabando como este. El presidente sonrió y, para cerrar la reunión,
Le dijo al embajador colombiano que con confianza en siguientes ocasiones no debía buscar cooperación alguna, sino más bien ordenarles a los mandos de la Guardia lo que necesitara, que ellos lo obedecerían. Pero la aparente amistad y buen humor del presidente de Panamá no apaciguó las preocupaciones de los colombianos. Tan pronto el embajador Ordóñez salió del palacio, inició una agenda investigativa que lo llevaría a hablar con periodistas y líderes políticos para obtener pistas sobre el potencial involucramiento de Panamá con la insurgencia colombiana. Todas sus fuentes apuntaban a que Arístides Royo era un mandatario falto de carácter, marcado por la ausencia de su padrino y mentor, Omar Torrijos. Por aquella debilidad y para honrar la amistad que Torrijos tenía con el M-19, era muy probable que el gobierno panameño estuviera colaborando silenciosamente con la guerrilla. Al término de sus entrevistas, el embajador colombiano le rindió un informe al canciller, expresándole que no creía que el avión de Aeropesca hubiera despegado de Panamá. Eso, sabemos, era cierto. El embajador propuso, sin embargo, continuar las indagaciones reservadas y que la inteligencia militar colombiana destinara recursos para monitorear los puertos más importantes para contrarrestar el tráfico de armas. En la extensa correspondencia de aquellos días, el embajador sugiere bajarle el perfil de crisis diplomática que los medios de comunicación estaban barajando y más bien fortalecer la amistad con el presidente Royo. En 2 ocasiones, Ordóñez le pide al canciller que inviten al presidente a Bogotá, lo atiendan bien y que se le otorgue una alta condecoración protocolar. Curiosamente, entre estos días ocupados, el embajador sacó tiempo para visitar casas y hacer cotizaciones, pues creía que la representación colombiana necesitaba una nueva residencia. En una carta, el embajador dice que su actual casa no está a la altura de la dignidad del puesto, por lo que solicita fondos por $500,000 para comprar una nueva, con muebles y piscina incluida. Pero volviendo al asunto de la incipiente crisis, en noviembre de 1981 la Cancillería emitió un último comunicado sobre este asunto al gobierno de Panamá. Esta vez expresaba su preocupación por un buque que se paseaba libremente por el Canal de Panamá y que, según información de inteligencia, pretendía llegar a Colombia cargado con armas. Era, por supuesto, el Carina. A fines de octubre de 1981, el Carina seguía merodeando las costas panameñas. Intentó varias veces cruzar el canal para llegar al Océano Pacífico, pero no lo logró. La primera vez fue por falta de documentos. La segunda porque anocheció y no tenían luces para surcar el canal. En todos los intentos, el capitán acababa fastidiado, tomando la lancha salvavidas para ir a Colón a tomar trago. A bordo, escaseaban el agua y la comida. La tripulación, a la deriva y con un botín de armas a la vista, empezaba a desesperarse. Uno de esos días en los que el Carina buscaba fortuna para cruzar el canal, el capitán recibió una orden insólita del comandante del M-19: tirar al mar unas 270 cajas con fusiles y municiones. Desconcertados, los guerrilleros lo hicieron. Luego les instruyeron a atracar en el centro de abastecimiento del puerto de Colón, donde les dieron comida, agua y llenaron los tanques de combustible del buque. Ese día, un 31 de octubre de 1981, el Carina tuvo finalmente luz verde para cruzar el canal. Navegaron victoriosos por unos días y llegaron con horas de anticipación a Bahía Málaga, muy cerca del puerto de Buenaventura, en Colombia. Allí cargarían las armas en una lancha que haría varios viajes hasta la costa, donde un convoy de guerrilleros las esconderían. Sin embargo, nada salió como fue planeado. Los sistemas de comunicación del buque colapsaron dejando aislado al Carina. Además, la lancha con la que harían el desembarque estaba llena de agujeros y, para variar, las baterías del barco se averiaron. Desesperados volvieron a Panamá para reparar el buque y la lancha y reabastecerse de agua y comida. Las autoridades del puerto ya no los querían ver más. Estaban hartos del Carina. Tan pronto concluyeron las reparaciones, el navío zarpó un jueves 12 de noviembre con la certeza de que ya no podrían volver.
Al día siguiente del zarpe, cuando el Carina ya acumulaba 3 meses en el mar Atlántico, un cable de inteligencia militar alertó a la Armada colombiana sobre la posible llegada de un buque cargado con armas procedente de Panamá. En la base naval de Buenaventura, el ARC Sebastián de Belalcázar, un viejo buque de guerra, partió rápidamente para interceptarlo. Iban tras un fantasma, pues si bien conocían el nombre del buque del M-19, no tenían fotos ni detalles técnicos. Sabían que era un barco de fabricación alemana, que se llamaba Carina. Había algunas sospechas sobre el color y la longitud, y nada más. 18 embarcaciones fueron interceptadas desde las 3 de la mañana que iniciaron las redadas, y ya entrada la tarde, a las 6, el Sebastián de Belalcázar divisó un buque que navegaba pegado a la costa sin identificarse. Podía ser el Carina. En la cubierta del buque, los guerrilleros también avistaron a lo lejos al barco de la Armada. Esperanzados y jubilosos creyeron que se trataba de un aliado que llegaba para asistirlos en el desembarque final de las armas. Esa operación final tendría que hacerse en un ambiente apocalíptico, de lluvia intensa y fuerte oleaje. El Sebastián de Belalcázar apagó sus luces. Sigiloso se aproximó al buque no identificado. A unos 700 metros de distancia prendieron un reflector que, preciso, alumbró la proa del buque y develó su nombre: Carina. El buque de la Armada sacó destellos y ráfagas para amedrentar a los guerrilleros y forzarlos a parar la marcha y rendirse. Pero ellos siguieron navegando a toda máquina. Dentro preparaban fusiles y municiones para empezar un enfrentamiento con el Sebastián de Belalcázar. El acorazado de la Armada seguía al buque guerrillero de cerca y disparaba proyectiles que pasaban intimidantes cerca del Carina. Todo esto mientras las órdenes militares de detener los motores salían por los altoparlantes. Ante la desobediencia, 3 cañonazos se dispararon desde el Sebastián de Belalcázar, iniciando el combate. Mientras la tropa afinaba el armamento, el Carina dio media vuelta y se devolvió con intención de colisionar contra el buque de la Armada. Los combates sucedían en intervalos. Rockets, cohetes y cañones resonaban entre el intenso aguacero. Desde el Carina solo se escuchaban disparos. Después de unas horas de batalla, la superioridad militar del Sebastián de Belalcázar terminó aplastando al buque del M-19. Aun cuando el hundimiento era inminente, los guerrilleros siguieron disparando el abundante arsenal que se perdía entre las aguas del mar Pacífico. Finalmente, hacia la medianoche, el Carina se hundió. Solo 20 de los cientos de fusiles de contrabando de la guerrilla habían sido utilizados en el único combate naval en la historia del conflicto armado colombiano. La historia llegó a la prensa colombiana 2 días después del combate. Imágenes borrosas del buque de la Armada y de un arsenal de municiones y fusiles apilados en un cuartel militar aparecieron en los titulares. 4 guerrilleros fueron abatidos en el combate y 3 capturados. Las sospechas que desde la Casa de Nariño se tejían sobre el gobierno de Panamá y su rol de colaborador del M-19 no fueron reportadas por los periódicos de aquellos días. Aunque con la muerte de Omar Torrijos la intensidad de la cooperación entre ese gobierno y la guerrilla bajó en los años siguientes, Panamá seguiría siendo un territorio hospitalario para el M-19. En 1990, el edificio de la Nunciatura de Panamá recibió a representantes del Partido Conservador, del Congreso colombiano y de la guerrilla. Se reunieron para negociar las condiciones de liberación de Álvaro Gómez Hurtado, un líder de derecha secuestrado por el M-19. De paso, fijaron en ese mitin las bases de un proceso de paz que se firmó en marzo de 1990. Ese fue el último gesto hospitalario de Panamá con el M-19, con la diferencia de que esa vez fue un acto oficial. Desclasificados es una producción de la no ficción. Esta historia fue investigada, escrita y narrada por mí, Víctor Cabezas. La edición es de Juan Serrano. La mezcla y el diseño sonoro son de Jairo Pineda. La carátula del podcast es de Isabela Soto Vallejo, el marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo, Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Nos vemos la siguiente semana. A todas y todos, muchas gracias por escuchar.